Vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Aquí Alicia del INEC en México ha compartido algunas preguntas, algunas muy puntuales para las ponencias, las participaciones. Primero nos pregunta ahí para Cities Adapt, Gerardo, ¿cómo se podría integrar y o relacionar la biodiversidad con las acciones de Cities Adapt? Y en específico pone una previa que comenta cómo lograron la milpa o cómo vincularon la milpa al contexto urbano. Y en la experiencia que pusiste, no me acuerdo si había una infografía y estaban unas milpas ahí y también, bueno, eso me acuerdo mucho de Chetumal. Gracias, Gerardo. Gracias. Sí, estoy yo como tratando de recordar lo de la milpa. No me acuerdo de esta parte. Era el proyecto, creo que de universidades, donde tienes una Ah, infografía, una ya. presentación y ahí está como la milpa dentro de una zona urbana. Ah, Digo, sí, sí, ya recordé. Sí, bueno, pues el tema de, o sea, del proyecto de CITES pues, como le decía, como que el concepto de la adaptación es un poco complicado a bajarlo, ¿no? Por el tema de mitigación, pues siempre, por ejemplo, un referente es el tema de movilidad, ¿no? De reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, el tema de CO2. Y pues ahí de las acciones más comunes es, pues, incentivar la electromovilidad o el uso de la bicicleta, o etcétera, ¿no? Cuando hablamos de adaptación, pues ya se tiene que ver con los sistemas ambientales, con los sistemas sociales, ¿no? Y pues también esta relación con el clima. Entonces, al hablar de eso, pues justamente, como lo comentaba, ya el concepto de perspectiva de género cabe muy bien porque se tiene que trabajar con diferentes grupos de población. En el ejemplo este de la milpa, eso era una propuesta de un grupo de estudiantes de una universidad en donde ellos en su trabajo de campo han querido como justamente retomar estos saberes, ¿no? Y estos, sobre todo, pues estas formas de interacción con la naturaleza que viene desde esta cosmovisión indígena, ¿no? Sobre todo, pues, en esta zona de Yucatán, en Mérida, etcétera. Entonces, una de las cosas es el tema, pues, de la milpa, del maíz, ¿no? Creo que eso también es algo muy eh, pues que no solamente en Yucatán, ¿no? Sino también del país, ¿no? Esa relación que existe con esta planta. Entonces, pues a partir de ahí justamente una parte de las propuestas era, o más bien una de las propuestas era generar un huerto urbano a través del consumo pues de este tipo de vegetación, ¿no? De la comunidad, ¿no? En donde de manera colectiva se tenga una especie como de invernadero, ¿no? Entonces, digamos que en estas zonas que antes eran consideradas como zonas más, pues, ejidales, ¿no? Y que muchos de los usos, ¿no? O lo de los métodos productivos de estas comunidades, pues tiene que ver con el cultivo. Una vez que se urbaniza, digamos, no es que eso, pues, se haya perdido, al contrario, es algo que queremos rescatar, que también se vincula con los procesos y los sistemas ambientales y sociales. Y pues básicamente es eso, ¿no? O sea, retomar como esta idea de huertos urbanos en extensiones o en predios que estén todavía dentro pues de esta vocación de lo que era la Reserva Cuxtal, y a partir de ahí, pues, generar proyectos productivos comunitarios. Entonces, el tema de la milpa resulta, pues, importante no solamente como para seguir como reorganizando y retomando esta parte productiva, pero sí como algo que pueda generar cohesión social. va, muchas gracias, Gerardo. Y aprovechándote, porque también hay otra pregunta dirigida también para ti, mencionan aquí que la selección del sitio de aplicación del proyecto depende de los instrumentos con el que cuente el municipio o qué tanto influyen. Aquí cambia estos instrumentos y aquí ya no es solamente para la aplicación del proyecto, sino en los resultados del proyecto. Ok, no, pues es una buena pregunta. Pues es que básicamente es que no hay instrumentos como tal. O sea, sí, y esa es como también una de las cosas, de la razón de por qué el proyecto se está implementando o tomó esta zona para la implementación del proyecto. Justamente es como para impulsar, ¿no? Esta, pues, carencia de instrumentación, carencia de criterios de planeación urbana,
de pues también de proyectos de infraestructura urbana básica, ¿no? Porque son dos cosas, o sea, son dos cosas que vienen en la misma bolsa. Por un lado es la planeación y el ordenamiento territorial, y por otro lado es el diseño urbano, ¿no? Que ya es el tema de la infraestructura básica per se, calles, alumbrado, parques, espacio público, equipamientos, etcétera. Y la otra es la planeación urbana, tiene que ver con más un tema de política pública, pero de instrumentos normativos, que básicamente es la gestión del suelo. Entonces, yo siempre digo que es una oportunidad los asentamientos informales, ¿no? Y más cuando son asentamientos que comenzaron con una invasión, a lo mejor en áreas naturales protegidas, porque en algún momento los gobiernos municipales tienen que regularizarlo, ¿no? O sea, tienen que actualizar su plan municipal de desarrollo urbano, donde tiene la normativa de suelo, en el caso de México, y pues entonces pues ya reconocer que eso es una zona urbana, ¿no? Y entonces empezar a integrar servicios, equipamiento, etcétera, ¿no? Pero sobre todo el uso de suelo. Entonces, al tener esa oportunidad de generar estos instrumentos nuevos o esas actualizaciones en instrumentos para reconocer estas zonas, es donde se pueden integrar los criterios ambientales y climáticos, ¿no? En donde a lo mejor tú puedes decir, pues solamente hasta ciertos niveles, hasta 1 o 2 niveles se puede construir, y a lo mejor solamente va a ser una vivienda residencial, y también vas a poner a lo mejor espacio público un poco más extensos, ¿no? O sea, las calles. Entonces, es una oportunidad que se tiene, o sea, creo que la informalidad en estos asentamientos, pues es una oportunidad para nuevos instrumentos con esta lógica ya climática, ¿no? Y de cuidado de sustentabilidad. Y esto no es nuevo, se ha hecho mucho en Brasil, en Mérida, por ejemplo, pues con esta zona de transición es eso, ¿no? O sea, como que también las comunidades que existen ahí también indígenas, entonces, pues también es un tema de justicia social y de derecho a la ciudad, pero desde una lógica más de cambio climático y comunitaria, ¿no? Y perspectiva de género. Muchísimas gracias, Ricardo. Había una pregunta para Tatiana, pero creo que ya tuvo que salir. Entonces voy a modificar un poco esa pregunta y se la voy a pasar a Magali, donde comenta de los monitoreos participativos, ¿no? Del proyecto se ha identificado algunas acciones para mantener la biodiversidad en las ciudades en un contexto de cambio climático. Y hago esta pregunta así como modificándola porque me acuerdo que tenías separado como cuando estación seca y estación húmeda, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si la estación seca se permanece, ¿no? Entonces, ¿qué acciones ha identificado que podrían ayudar a tomar, bueno, derivado de estos monitoreos, que podrían ayudar a mantener la biodiversidad en las ciudades? Cambio. Em, bueno, la realidad es que no lo estábamos viendo específicamente con una visión de cambio climático, em, pero bueno, ahora me retan a ese tipo de cosas. Lo estamos haciendo en época seca y época lluviosa, pues como para ver cambios, pero principalmente también por el tema de migración, porque tenemos aves migratorias, más que todo a finales de época seca. Entonces era para aprovechar un poco el tema de migraciones, que bueno, el tema de migraciones yo creo que nos reta a hacer gestiones a nivel internacional, ¿verdad? Porque si hay cambios en la parte norte, pues también van a haber diferentes procesos migratorios en el país. Pero sí, de verdad que en este momento no estábamos o no hemos empezado a trabajar. Bueno, no es que no hayamos empezado a trabajar. Las municipalidades, nosotros como MINAE tenemos pues el Departamento de Cambio Climático y demás, se ha trabajado bastante en esos temas. em, y las municipalidades están empezando a trabajar, algunas con más éxito o más tiempo, en sus estrategias de cambio climático, desde el municipio, de cómo pueden enfrentar todo el tema de adaptación y mitigación a cambio climático. Hasta el momento, como te digo, no habíamos asociado el tema de específicamente del monitoreo con esa visión hacia posibilidades de adaptación a cambio climático. Entonces, más bien me queda la propuesta de ver y gestionar con la Dirección de Cambio Climático en el sentido de esta información, llevarla, presentarla y ver hasta dónde puede ser básico
para todas las estrategias que están haciendo con los municipios y que se incluyan estos temas de biodiversidad también en estos enfoques. Pero le mentiría si digamos que le diera algunas estrategias que hemos desarrollado con esa perspectiva porque no lo habíamos incluido como esa variable hasta el momento. Sí, digamos que parte de lo que se ha estado haciendo de restauración de ecosistemas y demás está dirigido a adaptación, a mitigación de cambio climático, em, esperando que pues tengamos mejores condiciones en las partes urbanas y pues principalmente en el tema de manejo de los ríos, que son los que pues traen mucho problema asociados a sedimentos y a residuos sólidos, que este es un gran reto para nuestro país. La realidad es que un día esto se estaba viendo en un foro también específicamente también de cambio climático, que creo que estamos logrando como un 3% en ese tema de, de, de de manejo de residuos sólidos. Entonces, pues gran parte de lo que estamos trabajando sí está más dirigido al tema de ríos y al tema de restauración de ecosistemas basado en propuestas para mitigación principalmente de efectos de cambio climático y lluvias extremas y riesgos más bien por inundaciones y demás. Pero como le digo, me queda el reto más bien para pensar en el tema de los monitoreos hacia cómo podemos utilizar esta información que pueda retar también acciones en esta línea. Muchas gracias, Magali. Y perdón, sí que siempre te pongo en aprietos con las tareas de la sesión pasada. Sí. Muchas gracias y un gusto haberte tenido aquí. No, Eh, perfecto. Sandra, tengo una pregunta que la verdad me gustaría ver desde tu perspectiva y tu experiencia. ¿Qué opinas sobre o por dónde ves los retos o las barreras que han habido desde la política pública para integrar la biodiversidad en la planeación urbana? Perdón, no te alcanzo a escuchar todo. Ok, ¿cuáles son los retos Ujú. en la planeación urbana para integrar la biodiversidad en todos los elementos de planeación, ¿no? Eh, Mira, pienso que un gran reto que tenemos, al menos en lo local, y bueno, también creo que a mayor escala, es la parte de la transversalidad en la normativa, ¿no? Y que tenga un aspecto que incluya la parte de no solo biodiversidad, sino los aspectos ambientales más básicos como el tema del agua, ¿no? Creo que ese es un reto muy grande. ¿Y por qué? ¿Por qué esta normativa? Porque la planeación inicia a partir de de la forma en la cual eh, el municipio, en este caso, se organiza, ¿ok? Entonces, si las legislaciones, por un lado, son totalmente opuestas a una acción de conservación, por ejemplo, pues ahí tenemos choques, ¿no? Y tenemos choques que van a surgir y que van a tener limitantes a la hora de tener resultados positivos. Ejemplo, ejemplo, por ejemplo, tenemos una estrategia en la Reserva Costal para la protección de todos de la cobertura vegetal, ¿ok? De las zonas núcleo. Sin embargo, una zona núcleo puede estar dentro de una zona digital. Como les dije, pues la mayoría están ahí, ¿no? Pero la misma planeación de gobierno te indica que hay que, por ejemplo, darle vivienda o incrementar la vivienda o dar vivienda segura a un determinado grupo de personas. Y resulta que esta vivienda segura eh, está dentro de una zona núcleo de una reserva ecológica, ¿no? Entonces, por un lado, la normativa te indica que tienes que apoyar y por el otro lado, la normativa te indica que aquí no lo puedes suspender. Entonces, este tema creo que siempre hemos tenido y incluso, al menos mi experiencia también en las federales, es que
se generan espacios de conflicto entre diferentes tomas de decisiones, inclusive de políticas públicas, ¿no? Donde por un lado hay que hacer una cosa y dentro del otro lado, pues te restringe a hacer dicho acción. La transversalidad es lo importante que debemos de considerar en todo, al momento de abordar la planeación dentro de los diferentes ejes prioritarios para el desarrollo de un sitio, ¿no? No desarrollo de un sitio, sino para la misma aplicación de la política pública, esa transversalidad. Y creo que eso es uno de los retos más grandes, que digo, no solo es para la parte de la biodiversidad, sino también para el tema en general, de los servicios diversos ambientales. Muchas gracias, Sandra. Y la verdad también fue un gusto estar, que estuvieras con nosotros. Y la verdad también fue un gusto que conocí a alguien también que con la que comparto el alma mater de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces también fue un gusto escucharte, ¿va? Y con esto vamos a dar cierre a la mesa de biodiversidad. Muchas gracias por todas las participaciones. La verdad es que fue muy grato escucharles y también vamos a cerrar esta sesión, la séptima sesión, y agradecemos a todas las personas que han estado asistiendo, a todas las personas que están conectadas en este momento y que nos han acompañado durante las diferentes sesiones. Muchas gracias y nos vemos el jueves 31 de octubre para la clausura de estas sesiones de este encuentro de acción climática en ciudades del sureste y Mesoamérica. Muchas gracias.